Verano y habíamos empezado el programa, Omar, comentando el anuncio que hizo hoy el presidente Martín Vizcarra de convocatoria de elecciones generales para el 11 de abril del 2021. Si ustedes no escucharon al presidente, no se preocupen que aquí les vamos a mostrar a continuación un par de extractos de lo más sustancioso de su intervención por la mañana tarde. Hoy, después de la sesión de consejos de ministros, el presidente Vizcarra anunció esta convocatoria. Vamos a escucharlo. Cumpliendo mi compromiso, muestro aquí el decreto supremo que dice: convocan a elecciones generales para el 11 de abril del 2021 para la elección de presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento andino. Bueno, el presidente Renato también se refirió en esta conferencia de prensa a las modificaciones que aprobó el fin de semana el Parlamento en cuanto a la inmunidad. Sin embargo, desde el punto de vista del presidente y desde el punto de vista de varios constitucionalistas, además, lo que ha hecho el Congreso es mantener la inmunidad para los parlamentarios. ¿Pero qué dijo el presidente Vizcarra? Pero en el tema de la inmunidad parlamentaria, realmente nadie sabe qué hicieron. ¿Qué hizo el Congreso? O sea, no saben los abogados, no saben los constitucionalistas, realmente cambiaron el texto, lo agredieron, tijera por acá, le pego, le quito, lo modifico. En ese texto no quitan la inmunidad parlamentaria, se mantiene intacta. Bueno, ya escuchábamos al presidente y si la pregunta es no cuáles son las implicancias de esta convocatoria en medio de esta controversia, este pleito clarísimo entre Ejecutivo y Legislativo, vamos a invitar a nuestros invitados, Julio Silva Meneses, que es abogado y ex asesor del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y a Luis Egusquiza, oficial de programas de IDEA Internacional sobre reformas políticas, para que nos den su punto de vista, su apreciación respecto de este momento político y ahora electoral tras el anuncio del presidente Vizcarra. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con ambos y empezamos de pronto con el doctor Silva Meneses para que nos cuente qué opinan no solamente del anuncio de Martín Vizcarra, sino de cómo se configura dentro de esta clara confrontación entre Ejecutivo y Legislativo. Doctor Silva, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Estimados Omar y Renato, ante todo muy buenas tardes, un gusto poder conversar con ustedes. Efectivamente, bueno, ya tenemos fecha para elegir a nuestras autoridades que van a tomar las riendas de nuestro país rumbo al bicentenario. El presidente Vizcarra anunció, es más, ya firmó el decreto supremo que debe estar siendo publicado mañana. Y bueno, hay básicamente, hay creo yo, dos lecturas. En primer lugar, una vez más, el presidente deja en claro que, conforme además lo había venido anunciando en anteriores oportunidades, deja el cargo conforme lo establece la Constitución y el 28 de julio del 2021 pues asumirá quien sea elegido como nuevo presidente y además un día antes el Congreso se instalará. Entonces, eso es por un lado, pero también tenemos una segunda lectura efectivamente, y es que si bien es deber del presidente convocar elecciones, con este anuncio en realidad lo que ha hecho es adelantarse al plazo máximo que tenía y con ello ha sorprendido a varios, ha dejado, por así decirlo, en offside, en concreto, pues, al Congreso. La ley, el artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones señala que el presidente tenía hasta el 15 de julio para convocar a elecciones. Se ha adelantado una semana prácticamente. Y bueno, esto también, como lo digo, ha dejado pues un poco descuadrados, sobre todo a la Comisión de Constitución, que el día lunes se filtró, salió en los medios un predictamen que proponía una serie de cambios de reglas para las elecciones del 2021, entre las cuales justamente estaba la de modificar la fecha de elecciones a mayo, al tercer domingo de mayo, y retrasar hasta enero la fecha de convocatoria a elecciones. Doctor Silva, en ese sentido, una precisión nada más antes de que continúe Omar. Es entonces inamovible esta fecha del 11 de abril, no hay forma de que se pueda alterar. Sí, ya con este acto de convocatoria ya es prácticamente, o mejor dicho, el Congreso ya no tendría campo para modificar, para dejar sin efecto este decreto supremo, y pues lo que tenemos entonces ya establecido es fecha de elecciones, 11 de abril, y además en caso de que ninguno de los candidatos que postulen en estas justas pues consiga la mayoría que establece la ley, tendríamos una segunda vuelta que es para el
6 de junio del próximo año. Ahora, y ahí me gustaría escuchar la opinión del señor Egusquiza, y para que la gente lo entienda. ¿Por qué era importante o por qué se ha dado esta especie de tire y afloje entre el presidente y el Congreso de la República en cuanto a las fechas? Es decir, ¿cuáles eran las motivaciones de la Comisión de Constitución de patear las elecciones de abril a mayo y recortar el tiempo para que se convoquen? ¿Y por qué era importante que el presidente salga, digamos, antes que el Congreso a anunciar esta fecha? Me parece, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. A todas. Yo creo que la principal preocupación de los organismos electorales y de algunos especialistas respecto al proyecto que se venía discutiendo, que en realidad había tenido una primera jornada de discusión en la Comisión de Constitución, tenía que ver con que las fechas que se habían planteado eran muy cercanas a la fecha de transición de mando, digamos, del 28 de julio. Una segunda vuelta, por ejemplo, se acercaba mucho a la fecha la fecha de cambio de mando, con lo cual el proceso de transición entre gobierno y gobierno no podía ser que establece la Contraloría, que son 30 días, sino se hubiese visto afectado. Yo creo que por ahí hay una preocupación. Por el otro lado, el interés de los partidos políticos, en vista de que este año es casi un año perdido para el tema de elaboración de sus listas, establecimiento de acuerdos, algunas alianzas, etcétera, era ganar un poco de tiempo para facilitar el proceso de armado de listas. No nos olvidemos que las normas que se están discutiendo, que tienen que ver con el cronograma, se discuten en un paquete, en el mismo paquete que las normas por las cuales se va a decidir cómo se eligen las candidaturas al interior de los partidos. Buenísimo. Vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos con los dos. Estamos conversando con Julio Silva Meneses, abogado, ex asesor del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y con Luis Egusquiza, oficial de programas de Idea Internacional sobre reformas políticas. Y estamos, Omar, hablando sobre esta convocatoria, el anuncio de elecciones generales que ha hecho hoy Martín Vizcarra, pero también hablaremos en un instante sobre si existen o no las reformas políticas, porque para el Congreso ya están dadas, para el presidente aún no. Vamos a ver qué opinan nuestros invitados. Pausa, regresamos con más aquí en Conexión vía RPP, La Voz del Perú. Volvemos. Invitados al doctor Silva sobre este punto tan importante, porque uno esperaba, la población esperaba llegar al 2021 al menos con parte de la reforma política aprobada, sobre todo los puntos relacionados a la inmunidad y a que, digamos, los sentenciados pues por delitos graves no puedan postular. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo vamos a llegar al 2021 en cuanto a la reforma política, señor Silva? A ver, bueno, empecemos con el segundo tema, que es el de los impedimentos a los sentenciados para postular. Efectivamente, parte de la reforma electoral comprende esta modificación, una modificación que además pasa por, o se trata de una reforma constitucional, por lo que ya tenemos por parte del Congreso una primera votación. Está pendiente esa segunda votación que seguramente se va a dar, y a partir de ello pues se va a establecer este nuevo impedimento que va a regir, porque la idea es esa, la idea es que se termine de aprobar todas estas modificaciones a la legislación electoral que nos permitan llegar a las elecciones del 2021 con reglas claras, sobre todo para los candidatos y los partidos políticos, y también, claro que sí, para los electores en lo que se refiere a la organización de los procesos o del proceso electoral. Hay reformas pendientes, una de ellas es la inmunidad. Te hablo de un par de días atrás, pues parecía casi asegurado de que se iba a dar también la segunda votación mayoritaria a favor de la modificación o de la eliminación de la inmunidad y otras prerrogativas que se aprobó el domingo en la tarde por parte del Congreso en esta sesión extraordinaria. Pero bueno, vemos hoy día cómo el congresista Vizcarra da un paso atrás, y quién sabe si este es el inicio de una serie de congresistas que también pues se retracten en esta aprobación, y de ser así el tema de la inmunidad pues tal vez, quién sabe, no tendría esa segunda ratificación o votación ratificatoria en el Congreso, y ahí pues incluso ahí se podría abrir el camino
que hasta, como lo digo, hace 2 días parecía cerrado, que era este anuncio de convocatoria a referéndum que señaló el presidente Vizcarra en su mensaje a la Nación el domingo. Si es que no se llegara a esta segunda aprobación calificada de 87 congresistas, pues se abriría ahí la posibilidad, en caso el presidente del Congreso remita la autógrafa al presidente de la República, de poder convocar a este referéndum para debatir esta reforma aprobada que tiene que ver con la inmunidad y que se llevaría a cabo juntamente el 11 de abril con la elección general, ¿no? Uh-huh. Me parece que el señor Silva se refería al congresista Urresti, ¿no? Quien se ha retractado en estas últimas horas de su posición inicial. Doctor Egusquiza, o señor Egusquiza, no estoy seguro del título, pero si es doctor. ¿Qué opina respecto de lo que ha ocurrido con la Comisión de Constitución, que se ha convertido en el epicentro de todos estos malos entendidos, ¿no? ¿Usted piensa que es válida la forma en la que se ha procedido estos cambios, estos remiendos a la Constitución hasta 8, ¿no? en tan solo 4 horas, que ha provocado no solamente críticas de distintos sectores y ha incluso hecho todavía más duro el enfrentamiento con el Ejecutivo, sino que además ha generado la renuncia de hasta 15 especialistas del Consejo Consultivo de esa misma comisión? ¿Cuál es su punto de vista respecto de eso? Yo creo que el proceso de reforma constitucional sobre inmunidad se vio, digamos, tuvo distorsiones debido a un enfrentamiento político, porque si lo recordamos esto comenzó siendo una iniciativa en algún momento del Ejecutivo en el que se hablaba de que un tercero levante la inmunidad, no se hablaba de eliminación. Vino la campaña, en la campaña se habló de blindar la inmunidad, se comenzó a trabajar la inmunidad y el texto aprobado en Constitución eliminaba la inmunidad parlamentaria y nada más. Pero como reacción, digamos, como una reacción política para señalar también, imagino, algunos mensajes en este tira y afloja entre Ejecutivo y Legislativo, se fueron aumentando algunas cosas a último momento que sí han quebrado, pues, o como todos los especialistas señalan, han afectado o se han visto afectados por lo menos la deliberación que requiere una modificación constitucional y por otro lado el equilibrio de poderes, que parece no, digamos, salir muy bien parado de esto, porque no solamente se han incluido al presidente y al legislativo, sino también a otras instituciones que son muy importantes en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Entonces ahí sí me parece que es necesaria una reflexión, es necesario que se tomen los acuerdos que se requieran y además yo diría que estamos también en el tema de reforma política en una carrera contra el reloj. La última oportunidad para hacer reformas políticas que puedan ser aplicables a la elección del 21 es a fines de septiembre. Hasta ahí tiene plazo el Congreso para decirnos cómo se va a hacer la elección de candidaturas y cómo se va a financiar la campaña y cómo vamos a sancionar a los dineros ilícitos que entran en campaña, cómo se va a desarrollar la reforma constitucional que se aprobó por referéndum mayoritario en el 2018. Bueno, muchas gracias a ambos, de verdad que ha sido muy interesante escucharlos, ¿no? En estos días en los que la información es cuantiosa y surgen muchos malos entendidos. Ha sido buenísimo contar con el punto de vista tanto de Julio Silva Meneses como de Luis Egusquiza. Gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Bueno, Renato, son las 6:45 de la tarde. Vamos a una rápida pausa en conexión y venimos con más todavía. Volvemos.